Ningún problema se resuelve desde el mismo nivel que se originó. Nos hemos trasladado hasta el Cabildo Insular de La Palma, donde ya nos atiende el consejero Fernando González, consejero de Hacienda, Recursos Humanos, Formación, Empleo, Industria, Energía y Residuos. Son bastantes áreas las que tiene bajo su tutela, bajo su responsabilidad. Y uno de los temas principales de los que queremos hablar en esta entrevista, que vamos a hacer en el día de hoy, es de la situación que atraviesa el Consorcio de Servicios en la isla de La Palma. Consejero, buenos días y calurosos días también. Buenos días, Jaime. Sí, estamos en verano ya, ahora podemos decir que ya ha llegado el verano. Sí, señor. Y caluroso. Consejero, muchísimas gracias, como le decía, por habernos concedido esta entrevista, por atendernos. Bueno, si hablamos de la situación actual del Consorcio de Servicios, usted sabe perfectamente que el otro día, el pasado lunes, el Partido Popular se posicionó de una manera bastante crítica respecto a esta situación. Nos hablaban incluso de que los propios técnicos se quejaban de no tener suficientes camiones. El otro día también, recientemente, hablábamos con el alcalde de Breña Baja, con el señor Borja Pérez Sicilia, y nos comentaba, por un lado, que el Cabildo Insular de La Palma no estaba afrontando el problema de base del Consorcio de Servicios, y también añadía que nos debíamos a lo mejor replantear el actual modelo. Yo le pregunto, consejero, si desde el Cabildo se está estudiando, se está analizando la posibilidad de reconducir o de transformar el actual modelo. Bueno, buenos días de nuevo. Antes de nada, Dailo, a mí sí me gustaría devolverte la respuesta con una pregunta, es decir, ¿cuál es el modelo actual del Consorcio de Residuos? El Consorcio de Residuos es un consorcio creado por los 14 ayuntamientos y el Cabildo Insular de La Palma, en el cual el Cabildo aporta una cuantía que es el 50% del coste de administración. De administración me refiero al empleado público en oficinas técnicas, y el resto, lo que es el tratamiento y sobre todo el tema de la recogida de basura, lo aportan los diferentes ayuntamientos. Con esto lo que quiero decir es que somos una administración pública, con los intrilingües que conlleva una administración pública en todos los ámbitos. En el ámbito personal, en el ámbito de licitación, de adquisición de camiones, en el ámbito de planificación, los tiempos se retrasan y se eternizan en algunos ámbitos. El modelo actual es el que tenemos, es decir, el Cabildo ahora mismo, en el Consejo de Administración, y también en la Asamblea, donde es miembro y preside la misma, con el presidente a la cabeza y con este consejero delegado, pues estudia todas las vías posibles ante la situación que está sufriendo y padeciendo el consorcio. ¿Es posible una externalización? Pues es posible una externalización. ¿Es probable? También es probable. Hay éxitos en otras administraciones, en otras entidades, que funciona y funciona bien. La diferencia entre una administración pública y una entidad privada que se pueda llegar a licitar ese contrato, pues depende mucho de la cuantía económica y del servicio, y garantizar la prestación de ese servicio básico. No nos olvidemos que recoger la basura es una prestación básica que hay que cumplir, porque la basura solo se ve cuando está fuera de los contenedores y no cuando está sin recoger. Consejero, nosotros también, por otro lado, nos preguntamos si a lo mejor necesitamos tanto modificar o ampliar las rutas, también de cara a la plantilla, si la isla de La Palma necesita aumentarla. En fin, no sé cómo conducir esta situación de tal manera que el servicio que se preste sea lo más óptimo posible. Incluso también aprovecho para preguntarle por el estado en el que usted considera que se encuentra la flota de camiones en estos momentos. Al final parece que son diferentes eslabones que forman una misma cadena. Sí, es una concatenación de circunstancias y consecuencias de indecisiones o no de toma de decisiones en el pasado. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la erupción del volcán se llevó por delante de la planta de transferencia. Una planta de transferencia ubicada en el Callejón de la Gata, que además había un puesto base para la limpieza de los contenedores y también de los camiones, que los camiones estuvieron durante más de un año sin limpiar porque no había base para poder hacer la limpieza, con lo que ello conlleva rotura de juntas, pérdida de lixiviados,
Los lisiados ya saben que es un líquido con un pH muy alto y es corrosivo en el metal. Pero bueno, al margen de eso, la indecisión de no haber tomado decisiones desde septiembre de 2021, tras la erupción del volcán, a julio del 2023, que entró este grupo de gobierno, de no tener en cuenta la adquisición o la puesta en marcha de una planta de transferencia, bien fuera móvil o bien fuera fija, pues de aquellos polvos estos lodos. Es decir, hemos tenido las consecuencias de que los camiones han tenido que hacer mucha más ruta desde la comarca oeste hasta el centro en Los Morenos. Esto que ha conllevado a que haya roturas de camiones, los camiones se rompen porque su vida útil se ha reducido en este espacio de tiempo, ya sea por que los camiones han envejecido o se hayan roto diferenciales, cigüeñales, embragues. Es decir, es normal que un camión, cuando sufre tantos kilómetros de recorrido, pues su vida útil se acorte. En cuanto a las rutas, bueno, se aprobó en el Consejo de Administración el año pasado, se llevó por parte del Consejo de Administración o de la gerencia dos nuevas rutas, a poner dos nuevas rutas en servicio. Consideraron la oposición de que no había que establecer dos nuevas rutas, sino una sola. Con esto lo que quiero decir es que las rutas tienen un esfuerzo económico por parte de los ayuntamientos. Una de las soluciones es que los ayuntamientos apuesten y decidan dentro de su carta municipal implementar las cuantías económicas, si al final lo que se pretende es contratar más personal, que ya estamos contratando más personal, ya hay 8 peones y conductores de camiones en su conjunto para la recogida de basura, y también por otro lado el aumento de las rutas, lo que decía, aumenta más la cuantía económica que tienen que aportar los ayuntamientos. Dicho esto, es difícil entender que en abril del año 2023, cuando las rutas diarias eran 7 hasta la fecha de la renovación del convenio colectivo, en el previso del comité de huelga de esa fecha, se decide que pasan de 7 rutas diarias a en fines de semana reducir a 3 rutas. Y en las rutas nocturnas, de 4 que estaban estipuladas diarias, excepto el día festivo, se pasa a reducir a 2 rutas. Eso que implica que al haber menos rutas hay más basura en los contenedores, y luego llamo también al civismo de los vecinos de que si hay un contenedor lleno no depositar basura por fuera. Yo entiendo que es molestoso tener basura en casa hasta que un contenedor esté disponible o esté vacío para su llenado. Esto lo que implica es que al ver menos rutas hay que hacer un esfuerzo de contratación de personal y un esfuerzo de aumentar la plantilla, cosa que tienen que asumir también los ayuntamientos en la detracción de la Carta Municipal. Consejero, pero ¿entiende usted, por ejemplo, en el caso concreto del municipio de Breña Baja, el malestar que pueden sentir ante el hecho, por ejemplo, de que nos comentan que pagan tanto por el servicio de la ruta, también por el vertido, pero claro, cuando el camión pasa por el municipio de Breña Baja, ya pasa lleno? Nos comentaba el alcalde que ni siquiera recoge 1 kilo de basura, pero ese servicio lo siguen pagando. Sin embargo, un servicio que a lo mejor están pagando para que el camión pase 3 veces a la semana, muchas veces pasa 1 vez a la semana o ninguna. Eso son verdades a medias, y verdades a medias en mi pueblo se consideran mentiras. Lo que quiero decir con esto es, el alcalde hablaba del pesaje de los camiones, el alcalde sabe y es consciente de Breña Baja cuáles son los criterios de pago en la Carta Municipal por la recogida de la basura. Uno de los criterios es el número de habitantes, otro de los criterios es si es zona turística y en Breña Baja se recoge diariamente la basura, otro de los criterios es el kilo y otro de los criterios es en función del número de comercios que tenga. Son varias variables las que hacen, y además uno de los criterios que pondera muchísimo es el tema de la ruta. Es decir, si el tema del pesaje y de los kilos es lo que importa a la hora de pagar la factura, pues entonces ¿cuántas rutas recogemos en el servicio? Es lo mismo que si yo voy de aquí al aeropuerto en un taxi, ¿me cobra el taxi por la maleta o me cobra el taxi por la carrera? De ir y volver a su punto de origen. Es decir,
son verdades a medias, es decir, Barlovento, para que usted lo entienda, prácticamente paga lo mismo que Breña Baja y no afecta de la misma manera desde el punto de vista de solidaridad, porque Barlovento a lo mejor tiene mayor extensión de territorio que Breña Baja y las rutas son mayores en Barlovento que en Breña Baja, con lo cual no todo es como dice el alcalde de Breña Baja. Consejero, por otro lado, yo también quisiera saber, tengo especial interés en conocer si usted ve una solución próxima antes, sobre todo, de que estas concentraciones por parte de los trabajadores del consorcio de servicios se sigan produciendo por lo largo y ancho de la isla de La Palma. Ya hemos tenido un par de ellas en el municipio de Tazacorte, en el municipio de Breña Baja y también en los llanos de Aridane. Sí, bueno, había también una convocada para el 18 de julio en Maso, que al final no se celebró, y creo que se va a celebrar una el día 25 en Breña Baja y otra en Los Llanos. Yo aquí apelo a la cordura y también a la mesura del comité de empresa y del abogado de acción sindical. Hay un convenio colectivo donde se ha pactado su régimen disciplinario. Yo le podría decir que de los 20 expedientes que se incoaron informativos, al final han quedado en 18 expedientes sancionadores. Ya ha salido la resolución, pero la interpretación que hace el comité de empresa y el sindicato es que los días festivos a trabajar deben ser negociados previamente por la gerencia del consorcio, cosa que no se recoge así en el convenio colectivo. El convenio colectivo, en su artículo 23, se recoge que debe ser comunicado con previo aviso, al menos con un mes de antelación. Y se ha hecho. Lo que ha pasado el 1 de mayo, que es lo que ha motivado, el día 3 de mayo, pero para que entiendan el tema de los días festivos, y repito y recalco de nuevo que esto es la prestación básica de un servicio mínimo y esencial, es que se ha comunicado en tiempo y forma y algunos trabajadores, menos del 20% de la plantilla total del consorcio, han decidido de manera unilateral desobedecer a las indicaciones que están reguladas en el convenio colectivo. Y han desobedecido de tal manera que la justificación de las mismas son de hecho absurdo, y no quiero nombrarlas porque es de juzgado de guardia. Lo que quiero decir con esto es, ¿qué imagen estamos dando a la ciudadanía de no ir a recoger porque me duele la cabeza, porque tengo una avería en el coche, y que las casuísticas sean prácticamente las mismas? ¿Y qué más estamos dando al resto de compañeros que sí salen a recoger la basura y a cumplir con el deber que les tienen cometido? Esa es lo que yo me pregunto. Entonces, las resoluciones están ahí, tienen un trámite que llevará el curso que conlleve, y no entiendo estas concentraciones del sindicato cuando ya les he atendido también la mano para sentarnos y hablar y dialogar, porque este consejero es el primero y el presidente de este cabildo, que por ende también es presidente del consorcio, de que las cosas se resuelven hablando y dialogando, pero no tomando decisiones unilaterales y mucho menos ilustrando cosas como se han ilustrado en medios de comunicación. Consejero, nosotros nos hemos podido entrevistar con el señor Antonio Brito y desde luego nos preocupa las declaraciones que ha hecho porque nos comenta, cuando señala directamente al actual gerente del consorcio de servicios, nos habla de odio visceral vertido hacia los trabajadores, nos habla también de que los trata como carne picada. Claro, le decía que nos preocupa porque queremos saber realmente la opinión del Cabildo Insular de La Palma, si coincide o no, si comulga o no con las declaraciones del señor Brito. Nosotros se lo trasladamos también al presidente del Cabildo Insular de La Palma, nos comenta que las funciones del gerente las califica de óptimas. Por eso yo en este caso le pregunto a usted si cree que este conflicto interno ya excede del ámbito laboral. Bueno, yo sé que sé verbalmente por parte del gerente de que hubo una acusación personal contra él mismo, del cual el gerente no se quiso querellar contra este señor, el abogado de acción sindical del CESIF. Por lo tanto, yo lo que puedo decir del gerente es que hoy por hoy, y digo hoy, tiene mi total y absoluta confianza, a pesar de que haya podido cometer errores. Y también quiero decir una cosa, el gerente no lo ha nombrado este grupo de gobierno, el gerente fue nombrado por el Grupo Popular, por su presidente y también por el Grupo Socialista. Y por cierto,
Quiero recordar que salen los medios de comunicación, el Partido Popular manifestando que hay que cambiar un modelo que, bueno, nos podemos sentar, no he visto ni una propuesta, pero el Partido Socialista no ha salido a la palestra a decir nada. Yo creo que actúa con mayor responsabilidad que el Partido Popular en este sentido. Actúa con mayor responsabilidad y también con mayor coherencia y con mayor congruencia, porque es consciente el Partido Socialista y los alcaldes de los municipios de lo que ha pasado de aquí para atrás con el consorcio. Con lo cual, yo creo que es un tema tan sensible, tan malintencionado por parte del Partido Popular y tan demagógico decir ahora que el consorcio está funcionando mal cuando es la consecuencia de decisiones no tomadas en el pasado, y que el Partido Socialista pues esté callado porque es consciente realmente de lo que está pasando en el consorcio. Consejero, vamos a cambiar radicalmente de tercio, porque le quería preguntar si en estos momentos podemos decir que ya llegó el momento de reconocer ese sacrificio personal de esos trabajadores de la sección de carreteras, de obras públicas y seguridad, así también como del personal sanitario, en este caso del Hospital de Dolores y de la residencia de mayores de la Dehesa, en relación a esas guardias y localizaciones extraordinarias que hasta el momento pues no se les había reconocido o no se les había indemnizado por ello económicamente. Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es, efectivamente, en la sección de carreteras pues no se había reconocido la localización, es decir, el hecho de que estuvieran disponibles los peones de carretera por si hubiese un infortunio, una catástrofe natural, un temporal, pues tener esa disponibilidad de atender a la emergencia en un momento determinado. Es una petición que ya el anterior grupo de gobierno venía trabajando, no pudieron sacarlo, no lo entendieron los técnicos en ese momento. Nosotros intentamos darle una vuelta a ver de qué manera era posible, se llevó a mesa general de negociación y al final fue aprobado, con lo cual nos congratulamos de que ya por fin una demanda también de este consejero de reconocerle a los peones de carretera ese plus, que no va a ser abonado en la nómina de este mes de julio, sino a partir del próximo mes de agosto, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y nos congratulamos en ese sentido porque hemos buscado una solución para ellos, que también debía demandándose por parte de los sindicatos que los representan. Y luego, por otro lado, el acuerdo con los médicos, un acuerdo que existía pero que estaba desfasado. Yo creo que este acuerdo viene a mejorar lo que había en el anterior acuerdo, donde permite presencialidad de las guardias en los centros de mayores de la Dehesa y Dolores, con lo cual nos garantiza también la prestación de esa atención sociosanitaria con los mayores, y también por un principio de igualdad y equidad. No podemos tratar de manera diferente a quienes realmente son iguales. Me refiero, un médico en la Dehesa y en Dolores, pues son médicos al fin y al cabo, y habría que equipararlos. Luego, por otro lado, tenemos problemas, y no solo este cabildo, cualquier administración, pues hay una demanda de contratar o de que pasen los procedimientos selectivos de médicos. Ahí está en el Servicio Canario de Salud, en la propia Hospital de La Palma, que tiene dificultades de médicos y médicos especialistas, y en nuestro concurso oposición, pues la lista ha quedado muy reducida, con lo cual yo creo que es satisfactorio para los médicos el hecho de reconocerles, y se los agradezco el esfuerzo que están haciendo, y de que también se les retribuya en tiempo y forma, porque antes se tardaba mucho en reconocerle esas horas extras que ahora vienen a ser guardias. Consejero, por último, no quiero pasar por alto, ya para cerrar esta entrevista, la aprobación de oferta de empleo de 88 plazas para este año 2024. Si nos puede desgranar en qué consiste realmente esta oferta o cuál es el abanico, las oportunidades que va a brindar para la isla de La Palma. Bueno, anunciamos ya prácticamente más de un mes las 88 OPE de distintas categorías profesionales, entre las cuales se encuentran bomberos en general, me refiero tanto sargentos como oficiales también. Saben que las OPE del 2024 tiene una durabilidad en el tiempo, hasta 3 años para poder ejecutar. Nuestra intención es ejecutarla lo más pronto posible, sobre todo la de bomberos, por los problemas que hay en ese sentido en el servicio. Esperamos que sea a finales de año, pero hay que convocar tribunal y el procedimiento es largo y tedioso. Y luego hay otras categorías profesionales, como puede ser agentes de medio ambiente, operarios de medio ambiente, técnicos programadores, informáticos, auxiliares administrativos, camareras limpiadoras, también hay TCAE, también hay tax,
es decir, es un amplio abanico. Lo que se persigue con todo esto es, por un lado, dar estabilidad a los servicios del Cabildo. Ya llevamos un año gobernando y cuando entramos estamos en medio de la estabilización que viene por imperativo legal, tanto de directiva comunitaria europea como también por ley regulada a nivel estatal, y de esta manera poder generar también listas de reserva de esas OPEs que se concluyan. Por eso digo, por un lado, dar estabilidad a la institución en sí misma y a los servicios del Cabildo, y por otro lado también dar la oportunidad a los ciudadanos de la calle a entrar en esa oferta pública de empleo que sin más no son menos personas que puedan aspirar a las mismas. Consejero, pues muchísimas gracias como siempre por habernos atendido en este Salón de Consejeros. Desearle por supuesto un feliz verano, y nuestra labor o nuestra misión periodística no acaba aquí. Seguiremos muy pendientes de todos los proyectos que repercuten a la isla de La Palma y también de todos esos conflictos que siguen abiertos, pues para un poco saber a qué puerto van a llegar e ir acompañando a todas las partes afectadas en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dario. Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar pues la tensión que hay en el tema de la recogida de basura, que creo que es un tema que es candente y me preocupa ahora mismo el día 5 de agosto, que es día festivo, y que parte del comité de empresa vuelva a actuar de una manera, desde mi punto de vista, negligente. Queda recogida su preocupación. Muchísimas gracias, consejero. Gracias.